Evangelio de hoy. Domingo 13 de abril del 2025. Revelación del Santo Evangelio según San Lucas. Capítulo 22, versículo 14 al 71 y el capítulo 23. En aquel momento, cuando llegó la hora, se sentó a la mesa y los apóstoles con él y les dijo: Ardientemente he deseado comer esta Pascua con vosotros, antes de padecer. Porque os digo que ya no la volveré a comer, hasta que se cumpla en el reino de Dios. Y, tomando un cáliz, después de pronunciar la acción de gracias, dijo: Tomad esto, repartidlo entre vosotros. Porque os digo que no beberé desde ahora del fruto de la vida, hasta que venga el reino de Dios. Y, tomando pan, después de pronunciar la acción de gracias, lo partió y se lo dio diciendo: Esto es mi cuerpo, que se entrega por vosotros. Haced esto en memoria mía. Después de cenar, hizo lo mismo con el cáliz diciendo: Este cáliz es la nueva alianza en mi sangre, que es derramada por vosotros. Pero mirad, la mano del que me entrega está conmigo, en la mesa. Porque el Hijo del Hombre se va, según lo establecido. Pero ay de aquel hombre por quien es entregado. Ellos empezaron a preguntarse unos a otros sobre quién de ellos podía ser el que iba a hacer eso. Se produjo también un altercado a propósito de quién de ellos debía ser tenido como el mayor. Pero él les dijo: Los reyes de las naciones las dominan, y los que ejercen la autoridad se hacen llamar bienhechores. Vosotros no hagáis así, sino que el mayor entre vosotros se ha de hacer como el menor, y el que gobierna, como el que sirve. Porque ¿quién es más, el que está a la mesa o el que sirve? ¿Verdad que el que está a la mesa? Pues yo estoy en medio de vosotros como el que sirve. Vosotros sois los que habéis perseverado conmigo en mis pruebas. Y yo preparo para vosotros el reino como me lo preparó mi Padre a mí. De forma que comáis y bebáis a mi mesa en mi reino. Y os sentéis en tronos para juzgar a las 12 tribus de Israel. Simón, Simón, mira que Satanás os ha reclamado para cribaros como trigo. Pero yo he pedido por ti, para que tu fe no se apague. Y tú, cuando te hayas convertido, confirma a tus hermanos. Él le dijo: Señor, contigo estoy dispuesto a ir incluso a la cárcel y a la muerte. Pero él le dijo: Te digo, Pedro, que no cantará hoy el gallo antes de que 3 veces hayas negado conocerme. Y les dijo: Cuando os envié sin bolsa, ni alforja, ni sandalias, ¿os faltó algo? Dijeron: Nada. Jesús añadió: Pero ahora, el que tenga bolsa, que la lleve consigo, y lo mismo la alforja. Y el que no tenga espada, que venda su manto y compre una. Porque os digo que es necesario que se cumpla en mí lo que está escrito. Fue contado entre los pecadores. Pues lo que se refiere a mí toca a su fin. Ellos dijeron: Señor, aquí hay 2 espadas. Él les dijo: Basta. Salió y se encaminó, como de costumbre, al monte de los Olivos. Y lo siguieron los discípulos. Al llegar al sitio, les dijo: Orad, para no caer en tentación. Y se apartó de ellos como a un tiro de piedra y, arrodillado, oraba diciendo: Padre, si quieres, aparta de mí este cáliz. Pero que no se haga mi voluntad, sino la tuya. Y se le apareció un ángel del cielo, que lo confortaba. En medio de su angustia, oraba con más intensidad. Y le entró un sudor que caía hasta el suelo como si fueran gotas espesas de sangre.
Y, levantándose de la oración, fue hacia sus discípulos. Los encontró dormidos por la tristeza, y les dijo: ¿Por qué dormís? Levantaos y orad, para no caer en tentación. Todavía estaba hablando, cuando apareció una turba. Iba a la cabeza el llamado Judas, uno de los 12. Y se acercó a besar a Jesús. Jesús le dijo: Judas, ¿con un beso entregas al Hijo del Hombre? Viendo los que estaban con él lo que iba a pasar, dijeron: Señor, ¿herimos con la espada? Y uno de ellos hirió al criado del sumo sacerdote y le cortó la oreja derecha. Jesús intervino diciendo: Dejadlo, basta. Y, tocándole la oreja, lo curó. Jesús dijo a los sumos sacerdotes y a los oficiales del templo, y a los ancianos que habían venido contra él: ¿Mas, habéis salido con espadas y palos como en busca de un bandido? Estando a diario en el templo con vosotros, no me prendisteis. Pero esta es vuestra hora y la del poder de las tinieblas. Después de prenderlo, se lo llevaron y lo hicieron entrar en casa del sumo sacerdote. Pedro lo seguía desde lejos. Ellos encendieron fuego en medio del patio. Se sentaron alrededor, y Pedro estaba sentado entre ellos. Al verlo una criada sentado junto a la lumbre, se lo quedó mirando y dijo: También éste estaba con él. Pero él lo negó diciendo: No lo conozco, mujer. Poco después, lo vio otro y le dijo: Tú también eres uno de ellos. Pero Pedro replicó: Hombre, no lo soy. Y pasada cosa de una hora, otro insistía diciendo: Sin duda, este también estaba con él, porque es Galileo. Pedro dijo: Hombre, no sé de qué me hablas. Y enseguida, estando todavía él hablando, cantó un gallo. El Señor, volviéndose, le echó una mirada a Pedro. Y Pedro se acordó de la palabra que el Señor le había dicho: Antes de que cante hoy el gallo, me negarás 3 veces. Y, saliendo afuera, lloró amargamente. Y los hombres que tenían preso a Jesús se burlaban de él, dándole golpes. Y, tapándole la cara, le preguntaban diciendo: Haz de profeta, ¿quién te ha pegado? Insultándolo, proferían contra él otras muchas cosas. Cuando se hizo de día, se reunieron los ancianos del pueblo, con los jefes de los sacerdotes y los escribas. Lo condujeron ante su Sanedrín, y le dijeron: Si tú eres el Mesías, dínoslo. Él les dijo: Si os lo digo, no lo vais a creer. Y si os pregunto, no me vais a responder. Pero, desde ahora, el Hijo del Hombre estará sentado a la derecha del poder de Dios. Dijeron todos: Entonces, ¿tú eres el Hijo de Dios? Él les dijo: Vosotros lo decís, yo lo soy. Ellos dijeron: ¿Qué necesidad tenemos ya de testimonios? Nosotros mismos lo hemos oído de su boca. Y levantándose toda la asamblea, lo llevaron a presencia de Pilato. Y se pusieron a acusarlo diciendo: Hemos encontrado que éste anda amotinando a nuestra nación, y oponiéndose a que se paguen tributos al César, y diciendo que él es el Mesías Rey. Pilato le preguntó: ¿Eres tú el rey de los judíos? Él le responde: Tú lo dices. Pilato dijo a los sumos sacerdotes y a la gente: No encuentro ninguna culpa en este hombre. Pero ellos insistían con más fuerza, diciendo: Solivianta al pueblo enseñando por toda Judea, desde que comenzó en Galilea hasta llegar aquí. Pilato, al oírlo, preguntó si el hombre era Galileo.
Y, al enterarse de que era de la jurisdicción de Herodes, que estaba precisamente en Jerusalén por aquellos días, se lo remitió. Herodes, al ver a Jesús, se puso muy contento, pues hacía bastante tiempo que deseaba verlo, porque oía hablar de él, y esperaba verle hacer algún milagro. Le hacía muchas preguntas con abundante verborrea, pero él no le contestó nada. Estaban allí los sumos sacerdotes y los escribas acusándolo con ahínco. Herodes, con sus soldados, lo trató con desprecio. Y, después de burlarse de él, poniéndole una vestidura blanca, se lo remitió a Pilato. Aquel mismo día se hicieron amigos entre sí Herodes y Pilato, porque antes estaban enemistados entre sí. Pilato, después de convocar a los sumos sacerdotes, a los magistrados y al pueblo, les dijo: Me habéis traído a este hombre como agitador del pueblo. Y resulta que yo lo he interrogado delante de vosotros. Y no he encontrado en este hombre ninguna de las culpas de que lo acusáis. Pero tampoco Herodes, porque nos lo ha devuelto. Ya veis que no ha hecho nada digno de muerte. Así que le daré un escarmiento y lo soltaré. Ellos vociferaron en masa: Quita de en medio a ese. Suéltanos a Barrabás. Este había sido metido en la cárcel por una revuelta acaecida en la ciudad y un homicidio. Pilato volvió a dirigirles la palabra queriendo soltar a Jesús. Pero ellos seguían gritando: Crucifícalo, crucifícalo. Por tercera vez les dijo: Pues qué mal ha hecho este. No he encontrado en él ninguna culpa que merezca la muerte. Así que le daré un escarmiento y lo soltaré. Pero ellos se le echaban encima, pidiendo a gritos que lo crucificara. E iba creciendo su griterío. Pilato entonces sentenció que se realizara lo que pedían. Soltó al que le reclamaban, al que había metido en la cárcel por revuelta y homicidio. Y a Jesús se lo entregó a su voluntad. Mientras lo conducían, echaron mano de un cierto Simón de Cirene, que volvía del campo, y le cargaron la cruz, para que la llevase detrás de Jesús. Lo seguía un gran gentío del pueblo, y de mujeres que se golpeaban el pecho y lanzaban lamentos por él. Jesús se volvió hacia ellas y les dijo: Hijas de Jerusalén, no lloréis por mí. Llorad por vosotras y por vuestros hijos. Porque mirad que vienen días en los que dirán: Bienaventuradas las estériles, y los vientres que no han dado a luz y los pechos que no han criado. Entonces empezarán a decirles a los montes: Caed sobre nosotros, y a las colinas: Cubridnos, porque, si esto hacen con el leño verde, ¿qué harán con el seco? Conducían también a otros 2 malhechores para ajusticiarlos con él. Y cuando llegaron al lugar llamado La Calavera, lo crucificaron allí. A él y a los malhechores, uno a la derecha y otro a la izquierda. Jesús decía: Padre, perdónalos, porque no saben lo que hacen. Hicieron notes con sus ropas y los echaron a suerte. El pueblo estaba mirando. Pero los magistrados le hacían muecas diciendo: A otros ha salvado. Que se salve a sí mismo, si él es el Mesías de Dios, el elegido. Se burlaban de él también los soldados, que se acercaban y le ofrecían vinagre, diciendo: Si eres tú el rey de los judíos, sálvate a ti mismo. Había también por encima de él un letrero: Este es el rey de los judíos. Uno de los malhechores crucificados lo insultaba diciendo: ¿No eres tú el Mesías?
Sálvate a ti mismo y a nosotros. Pero el otro, respondiéndole e increpándolo, le decía: ¿Ni siquiera temes tú a Dios, estando en la misma condena? Nosotros, en verdad, lo estamos justamente. Porque recibimos el justo pago de lo que hicimos. En cambio, éste no ha hecho nada malo. Y decía: Jesús, acuérdate de mí cuando llegues a tu reino. Jesús le dijo: En verdad te digo, hoy estarás conmigo en el paraíso. Era ya como la hora sexta, y vinieron las tinieblas sobre toda la tierra. Hasta la hora nona, porque se oscureció el sol. El velo del templo se rasgó por medio. Y Jesús, clamando con voz potente, dijo: Padre, a tus manos encomiendo mi espíritu. Y, dicho esto, expiró. El centurión, al ver lo ocurrido, daba gloria a Dios diciendo: Realmente, este hombre era justo. Toda la muchedumbre que había concurrido a este espectáculo, al ver las cosas que habían ocurrido, se volvía dándose golpes de pecho. Todos sus conocidos y las mujeres que lo habían seguido desde Galilea se mantenían a distancia, viendo todo esto. Había un hombre, llamado José, que era miembro del Sanedrín. Hombre bueno y justo. Este no había dado su asentimiento ni a la decisión ni a la actuación de ellos. Era natural de Arimatea, ciudad de los judíos. Y aguardaba el reino de Dios. Este acudió a Pilato y le pidió el cuerpo de Jesús. Y, bajándolo, lo envolvió en una sábana. Y lo colocó en un sepulcro excavado en la roca, donde nadie había sido puesto todavía. Era el día de la preparación y estaba para empezar el sábado. Las mujeres que lo habían acompañado desde Galilea lo siguieron. Y vieron el sepulcro y cómo había sido colocado su cuerpo. Al regresar, prepararon aromas y mirra. Y el sábado descansaron de acuerdo con el precepto. La cena del amor, cuando la entrega comienza en lo íntimo. En el corazón del relato se encuentra una mesa, un momento compartido en intimidad, un gesto cargado de misterio y de amor infinito. Jesús, sabiendo lo que está por venir, no se aparta del camino, sino que lo abraza con toda la fuerza de su obediencia al Padre. La última cena no es un simple banquete de despedida. Es la instauración de una nueva alianza. Una alianza no escrita en piedras ni sellada con tinta, sino grabada en el corazón, marcada con el pan y el vino, símbolos eternos de su cuerpo y de su sangre, dados por amor. Jesús toma el pan, lo parte y lo entrega. Cada acción está cargada de significado, cada gesto es una manifestación de su entrega total. No se reserva nada para sí mismo. En ese pan partido ya está contenida toda la lógica de la cruz: dejarse romper, dejarse consumir, convertirse en alimento que da vida. Con ese gesto, Jesús inaugura un camino para todos los que deseen seguirlo, un camino de comunión, de humildad, de servicio silencioso y fecundo. La mesa de la cena es también la antesala del huerto, del juicio, de la cruz. No hay lugar para el engaño, el dolor está próximo, la traición está cerca, la soledad se avecina. Y, sin embargo, Jesús no huye ni se esconde. Comulga con sus discípulos sabiendo que uno lo va a traicionar, otro lo negará, y el resto huirá por temor. Aún así, los ama hasta el extremo. Su amor no está condicionado por la fidelidad de los hombres. Es un amor absoluto, libre, incondicional. La noche del abandono, la oración en Getsemaní. Después de la cena, la escena se traslada al Monte de los Olivos. Allí comienza la gran batalla espiritual. Jesús, en soledad, se enfrenta al peso de su misión.
En el silencio de la noche, el alma de Cristo se estremece hasta lo más profundo. No es indiferente al dolor. No se disfraza de insensibilidad ni se reviste de dureza. Su humanidad se revela plenamente en ese sudor que se vuelve como gotas de sangre, en esa súplica al Padre que brota del alma herida, que, si es posible, pase de él ese cáliz. Pero no es el miedo lo que prevalece, sino la entrega. No se haga mi voluntad, sino la tuya. Con esas palabras, Jesús nos muestra cómo orar en los momentos de mayor angustia. No como un intento de escapar al sufrimiento, sino como una entrega confiada en las manos del Padre. Allí, en esa noche oscura del alma, Jesús vence el miedo, no porque desaparezca, sino porque lo somete al amor. En Getsemaní, sus discípulos, invitados a velar, no resisten. El sueño vence a su voluntad. Y esa imagen dolorosa se repite tantas veces en nuestra vida. El Maestro espera nuestra oración, nuestra compañía, nuestra fidelidad, y nosotros nos dormimos, nos distraemos, olvidamos. Pero Él no nos reprocha con dureza. Con ternura nos despierta una vez más, nos recuerda que la hora ha llegado, y que aún estamos a tiempo de caminar junto a Él. La traición y el juicio, cuando el inocente es tratado como culpable. El arresto de Jesús no es solo el inicio de su pasión física, sino también una profunda humillación moral y espiritual. Lo traiciona un amigo, lo abandona su gente, lo juzgan sin justicia. Las autoridades religiosas, cegadas por el miedo y la envidia, no soportan la luz que brota de él. Prefieren preservar el orden que abrir el corazón a la verdad. Es más fácil acusar a Jesús de blasfemo que dejarse interpelar por sus palabras. Jesús no se defiende con discursos ni busca excusas. Permanece en silencio, con dignidad, con una fortaleza que desarma a sus enemigos. Él no necesita justificarse, porque su vida entera ha sido su mayor testimonio. La verdad no necesita alzar la voz, solo permanecer firme. Pilato, representante del poder político, encuentra en Jesús a un inocente. Pero cede ante la presión del pueblo, prefiere la conveniencia a la justicia. En esta escena resuena con fuerza la voz de tantos inocentes que, a lo largo de la historia, han sido condenados por sistemas corruptos o por el miedo de quienes deberían defender la verdad. Jesús representa en su carne a todos ellos, y su pasión se convierte en un acto de solidaridad eterna con los oprimidos. Pedro y la fragilidad de la fidelidad humana. Entre las sombras del juicio y el dolor, se despliega una escena profundamente humana y conmovedora, la negación de Pedro. Él, que momentos antes había prometido seguir a Jesús hasta la muerte, ahora se deja vencer por el miedo, por la presión, por la inseguridad. No lo hace por maldad, sino por debilidad. Y esa debilidad no lo aleja del Maestro para siempre, sino que se convierte en lugar de gracia, en puerta de arrepentimiento. Cuando el gallo canta y Pedro recuerda las palabras de Jesús, no solo cae en cuenta de su error, sino que es tocado por la mirada del que lo ama. Esa mirada no es de reproche, ni de condena, ni de rencor. Es una mirada que acoge, que comprende, que sostiene. Pedro llora, no porque teme el castigo, sino porque ha comprendido cuánto ha herido con su negación al que lo ama con ternura infinita. Este episodio nos habla de nuestras propias traiciones, de nuestras pequeñas o grandes negaciones cotidianas. Y nos recuerda que nunca es tarde para volver a la verdad, para llorar desde lo profundo, para dejarnos mirar y sanar por el que nunca deja de creer en nosotros. El camino al Calvario, la entrega hasta el extremo. Condenado, humillado, golpeado, Jesús carga con la cruz sin queja ni resistencia. Cada paso es una afirmación de amor. Cada caída, una enseñanza de humildad. No solo lleva sobre sus hombros un madero, sino también el peso de la humanidad rota, herida,
extraviada. En su camino se encuentra con mujeres que lloran, con un cireneo que lo ayuda, quizás a regañadientes, quizás sin comprender del todo. Y sin embargo, esas presencias también forman parte del misterio. Jesús no camina solo. Aunque muchos lo rechacen, siempre habrá quienes, aun desde su pequeñez, se conviertan en instrumentos de alivio, de consuelo, de humanidad compartida. El rostro de Jesús desfigurado por los golpes nos habla del rostro de tantos que hoy siguen siendo maltratados, excluidos, despreciados. Su cuerpo caído en la tierra nos recuerda la dignidad de todos los que hoy son pisoteados por la indiferencia, por la violencia o por la injusticia. La cruz no es solo un símbolo religioso, es un grito que atraviesa los siglos, un llamado a no cerrar los ojos ante el sufrimiento del otro. La crucifixión, la gloria escondida en la debilidad. Llegado al Gólgota, el Hijo del Hombre es levantado entre el cielo y la tierra. Clavado al madero, parece ser vencido por el poder del mundo. Los soldados se burlan, los jefes lo ridiculizan, muchos lo miran como a un derrotado. Pero en esa aparente derrota se oculta la victoria más grande de todas. Desde la cruz, Jesús sigue amando. Perdona a quienes lo crucifican. Acoge al ladrón arrepentido. Se preocupa por su madre y por su discípulo amado. No piensa en sí mismo. No se queja de su dolor. Su amor es tan fuerte que atraviesa el tormento y se transforma en ofrenda. La cruz se convierte en trono. En el lugar del suplicio florece la redención. Y el ladrón crucificado a su lado, en un acto de fe y humildad, se convierte en el primer santo de la historia. En sus palabras resuena el anhelo de todos los corazones sedientos de perdón: acuérdate de mí. Y Jesús, en su respuesta, inaugura el paraíso para todos aquellos que, aun en el último instante, confían en su misericordia. Ese diálogo en la cruz es una promesa para todos: nunca es tarde para regresar, nunca es tarde para ser salvado. La muerte de Jesús, el silencio que transforma el universo. Todo se oscurece. El cielo deja de iluminar, la tierra tiembla, el velo del templo se rasga en dos. No es un fenómeno natural. Es el universo entero reaccionando ante el acontecimiento más trascendental de la historia. El Hijo de Dios muere colgado en una cruz. No como castigo, no como fracaso, sino como expresión suprema de amor redentor. Jesús entrega su espíritu con una confianza infinita. No hay rabia en su voz, ni desesperación. Solo entrega. Solo abandono en las manos del Padre. En ese momento, el silencio se hace más elocuente que 1000 palabras. Su muerte no es un punto final, sino el principio de una nueva creación. Y aquel centurión que lo ha visto todo, que ha contemplado su forma de morir, no puede más que proclamar lo que sus ojos y su alma han comprendido: este hombre era verdaderamente justo. La cruz no ha sido capaz de borrar la verdad. Al contrario, la ha revelado con más fuerza. La sepultura, el descanso del justo. El cuerpo de Jesús es bajado de la cruz con cuidado, con dolor, con reverencia. No hay honores, no hay multitudes. Solo un puñado de corazones fieles que se mantienen en pie incluso después de todo. José de Arimatea se hace cargo del cuerpo, lo envuelve con ternura y lo coloca en un sepulcro nuevo. Las mujeres que lo han seguido durante todo el camino no se alejan. Permanecen cerca, observan, lloran en silencio. Esperan el día adecuado para ungir su cuerpo, pero no lo abandonan. Su fidelidad silenciosa es semilla de resurrección. El sepulcro se cierra. Y con él, pareciera cerrarse también la esperanza. Pero no es así.
Porque incluso en la oscuridad de la tumba, la vida empieza a prepararse para renacer. Lo que el mundo ve como final, Dios lo ve como preludio. La esperanza escondida en la noche. Toda esta pasión, este dolor, este sacrificio no es estéril. Tiene una razón que brota del amor más puro. Jesús no ha sido vencido, ha vencido. No desde el poder, sino desde la entrega. No desde la fuerza, sino desde el perdón. Cada gesto, cada palabra, cada silencio a lo largo de este camino nos invita a vivir de otra manera. A mirar la cruz no solo como símbolo de dolor, sino como escuela de amor. Nos enseña que el mal no tiene la última palabra. Que la fidelidad, la compasión, la humildad y el perdón son capaces de transformar lo imposible. El sepulcro no es la última escena. La historia no ha terminado. El Sábado Santo es un día de espera, de fe silenciosa, de esperanza contenida. Porque el amanecer de la resurrección está por llegar. Y ese amanecer cambiará todo para siempre.